listo. Y Germán, todo tuyo, dale, yo me callo. Bueno, bueno chicos, bueno, ante todo muchas gracias por estar aquí. Espero que puedan disfrutar un poquito la capacitación. Más que capacitación, vamos a traer un par de tips a colación. Hoy día vamos a hablar de captación inmobiliaria 2026, cómo captar más propietarios, diferenciarte y facturar con estrategia. Creo que un poco es un poco lo que tratamos de replicar hoy día en los negocios. Así que vamos a partir. Muchos llegamos al corretaje en circunstancias de vida, no porque sea nuestro sueño de infancia, yo creo por lo menos no el mío, en general, caímos muchas veces por temas comerciales o porque éramos buenos para la venta o porque en general se nos dio por un lado caer al mundo inmobiliario y significaba buenas comisiones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la captación, tiene mucho que ver con el negocio en sí. Y por ahí nos fue bien, hicimos buenos ingresos, pero no hemos sido todavía capaces de generar un negocio y entender en dónde están los pilares del negocio. Y uno de los pilares más importantes de este negocio es la captación. Y yo te diría que para nosotros el pilar fundamental es la captación, es el 80, si no te diría hoy día el 90% del negocio, vamos a verlo por varios factores. Y sobre todo, hoy día cuando las cosas no están tan bien, ahí lo que recién hablaba Andrés, las cosas están un poco más lentas. A mí me ha tocado estar en situaciones de 22 años que llevo en el mercado, de situaciones buenas, malas, muy malas, y cuando ha estado más mal, crisis subprime y lo demás, decía, bueno, ¿qué hacemos, no? Y ahí me he dado cuenta que, como decía el Coco Legrand, con una frase muy buena que a mí me gusta, siempre hay gente llorando y gente que vende pañuelos. Entonces, efectivamente, uno tiene que buscar el que está llorando y el que está vendiendo pañuelos. Entonces, hay mucha oportunidad. Lo que pasa es que esto es una cuestión de flujo. Si tú no tienes el flujo correcto, efectivamente no va a pasar por tus manos ni el que esté llorando ni el que esté vendiendo pañuelos. Entonces, ese es el tema, porque siempre va a haber, chicos, hoy día cayeron en el último trimestre el 14% de las aprobaciones de crédito. Efectivamente, uno puede decir, bueno, hay gente que no puede comprar. Sí, efectivamente, pero hay mucha gente que está comprando contado, pero que está comprando contado que busca oportunidad, ¿cierto? Y también hay mucha gente que viene del año pasado, 6 meses, de no poder vender y ya lleva 3, 4 meses sin vender, pero debe dividendos, debe contribuciones. Entonces hay que tratar de juntar el hambre con las ganas de comer. Yo sé que lo que estoy diciendo es súper fácil, pero tengo que encontrar, por eso yo siempre hablo de propietarios, no hablo de propiedades. Yo tengo que identificar propietarios, no propiedades. Para mí las propiedades son bienes inmuebles, pero yo tengo que identificar el dolor y tengo que entender cuánto tanto le aprieta el zapato. Y quizás no estoy haciendo las preguntas correctas. Quizás no sé cuánto debe, cuánto gana, a dónde se cambia, si es preferible. Yo cuando salgo de una captación, yo siempre me pregunto, ¿le doy 5 estrellitas a este cliente? ¿4 estrellitas o una estrellita, básicamente? Pero no por la propiedad, por si tiene ganas de vender o no, ¿cachai? O sea, y ahí van las preguntas correctas y los quiero llevar para allá hoy día, en general. Los quiero llevar para que tratemos de entender que la propiedad, la tasación, el valor no tienen que ver tanto cuando tenemos estos momentos. Lo que tiene que ver es la persona que está detrás de la propiedad. Qué tan apurado, qué tanto pueda o no tomar decisiones en este momento. Entonces, vamos a ir yendo un poquito para allá. Nuestra oportunidad hoy día, nosotros la sabemos, de construir un negocio que puede ganar, tenemos un negocio propio, manejamos nuestro tiempo, creo que eso es algo increíble, por más que a veces no nos vaya tan bien, a veces un poco mejor, es un negocio increíble, porque creo que no hay nada más rico que ser independiente, todos los que estamos acá, más allá que por ahí no estemos hasta altas horas trabajando. También hay veces que podemos estar haciendo otras cosas y eso es fundamental en nuestras vidas. Em, Algo que tiene que ver con Robert Kiyosaki, que yo siempre un poco lo saco a colación, pero no solamente con él, es entender más o menos también en dónde estoy hoy día parado, ¿no? Y dónde quiero llegar en general. Para mí,
Los negocios tienen diferentes etapas y nosotros también tenemos diferentes etapas. Tenemos etapas de empleado, tenemos etapas de autoempleado, que a veces por ahí creemos que somos emprendedores, pero somos muy autoempleados. El dueño hace todo, tenemos todo el tiempo ahí metido y estamos hasta las 11, 12 trabajando, no armamos estructura. Esto es mucho del corretaje, ¿eh? Pues yo veo muchas empresas básicamente que facturan bastante bien para lo que es una persona, pero claro, yo le digo, mira, yo hago una cosa, abro el cajón, saco una pistola, te pego 2 tiros en los pies, se acabó el negocio. Entonces, no hay negocio ahí, eres un hermoso autoempleado. Entonces, lamentablemente tenemos la conciencia también muchas veces en este negocio o en muchos negocios de que creemos que somos inmortales. Me tocó un caso también y cuando no conocemos básicamente tampoco mucho más y no sabemos cómo hacerlo, nos quedamos en esa zona de confort, ¿no? Entonces, acá también la idea es poder salir de esa zona de confort, entender que también no somos completamente, no vamos a durar para siempre y tenemos que construir algo en la cual en algún momento podamos salir, o por lo menos con que sea una pequeña estructura, pero que esa estructura me dé un poco de libertad, ¿cierto? De poder salir. Entonces, la invitación es ver en dónde estoy y ser dueño es tener un sistema que trabaje, genere ingresos, invertir ese dinero para mantener el negocio y tener un tiempo más flexible. Y ahí un poco nos ayuda hoy día la tecnología, nos ayuda hoy día los servicios, nos ayuda mucho contratar, porque hoy día antes nosotros teníamos que tener en una corredora el abogado al lado, el gerente de finanzas al lado, y teníamos que tener una estructura súper grande y tú mirabas para el costado y decías, la billetera la tengo que tener así de gorda para poder pagar todo esto, entonces transpiraba. Y hoy día no, hoy día hay muchos servicios outsourcing, muchos sistemas que nos ayudan a esto. Entonces, ser dueño con una estructura más pequeña se puede hoy día. Entonces, hay que tratar de aspirar para allá. Y ya después, bueno, la última parte, que es la parte de inversor, que yo creo que es donde aspiramos todos, poder invertir, tener ese capital y que ese capital nos genere ingresos para futuro y que ya sea en nuestra empresa o en bienes inmuebles o lo que sea, es para donde queremos aspirar todos. ¿Por qué les pongo esto? Porque la idea es ver dónde estás, dónde te quieres quedar, porque la parte de autoempleado también tiene su vida útil y generalmente, como bien digo, puede tener una vida útil corta, mediana, pero no se ve muy a largo plazo en general ese negocio. Bueno, hoy vamos a tratar de vivir una buena experiencia, completar una forma de captar propiedades, transformar un poco la visión, dejar de acumular propiedades y empezar a traer propietarios de verdad comprometidos, enfocarse en la calidad, no en la cantidad, porque el 20% básicamente de lo que nosotros traigamos, el 80% genera nuestra ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más propietarios traigamos y si tenemos que rechazar más gente, no importa, tenemos que encontrarle el sentido al flujo. Y esto es una parte que nos cuesta porque generalmente muchos no trabajamos con flujo. Cuando uno empieza a trabajar con flujo, con harto flujo, empieza a entender cómo es el negocio. Cuando uno agarra al corredor y dice, no, si yo tengo un embudo de venta, a mí me funciona, con referido te funciona, pero cuando te pongo 100 clientes, se trabó el flujo, ¿no? Ahí ya te colapsaste, te estresaste, son clientes fríos, no pudiste captar. Entonces, hay que entrar a buscar, y acá hay algo que a mí me resuena muy bien y a usted también le va a hacer mucho sentido. El negocio tiene que ver con esto que para mí es bien gráfico. Cuando yo tengo un negocio que trabaja 100% de referido, pongámosle un 98% de referido y el 2% me entra por redes sociales, es un negocio que va a escalar dependiendo de qué, de cuánto abran la boca, básicamente. Entonces es un negocio que va a llegar hasta cierto punto y a mucha gente le pasa con empujón, con mucho ímpetu, va a llegar a un monto y eso va a ser. Si tú le pones mucha garra y todo, siempre va a llegar a un monto, pero tiene, tiene tope, tiene tope. Entonces, si tú no logras hacer nuevas vías de adquisición, que es lo que vamos a contar ahora, tu negocio tiene que crecer por referido y vuelve lo mismo, va a ser, depende de lo que abra en la boca. Entonces, puede ser un 10, puede ser mañana nada. Entonces,
lo que debemos hacer es cambiarle la polaridad a este negocio. ¿Y cómo se cambia la polaridad a este negocio? Empezar a generar nuevas vías de adquisición y estas nuevas vías de adquisición tienen que generar el 50 más uno de tu ingreso. O sea que el 50 ya pasa a ser referido o pongámosle el 40 y el 60 pasan a ser vías de adquisiciones nuevas. Cuando el 60% de tu negocio empieza a ser vías de adquisiciones nuevas, es un negocio sano. ¿Por qué? Porque estas vías de adquisiciones las puedo hacer crecer. Más si son redes sociales, más si es un cooptador pagado, más ¿por qué? Porque le estoy metiendo plata a estas vías de adquisición. Por ende, si encuentro el factor que me hace ganar, si le meto más plata, ¿qué pasa? Crece tu negocio. Y es la única forma que crezca. No hay otra. Porque esta no va a crecer. Se disminuye esto y crece esto. Y así crecen los negocios. No crecen por magia, crecen por nuevas vías de adquisición. Entonces, si yo estoy acá y no tengo estas vías de adquisición, estoy obligado a hacer nuevas vías de adquisición. Eso es lo que te está limitando. No es solamente el que no sabes hacer negocio, no sabes cerrar. No estoy encontrando nuevas vías de adquisición. Y ahí va la conversación. Entonces, eh, bueno, estas son algunas de las varias empresas que hemos trabajado en varios años. Contarles un poquito que tenemos hoy día ya llevamos más de 160 empresas, con hartos testimonios, gracias a Dios, de gente que le ha ido muy bien con nosotros, con las mentorías que hacemos. Acá les trajimos un poco, contarle un poquito tres casos. El caso de Polaris, que el año pasado logramos triplicar la facturación de su oficina. En el caso de Cimiento, que era una oficina más chica, pero logramos vender 7 propiedades en un mes y medio de una cartera de 30 propiedades. Y Hot, que es una corredora bien grande en Concepción, logramos triplicar también los ingresos en un año. Y esto se da un poco, la tercera fue ni siquiera poniendo nuevas vías de adquisición, solamente reforzando la cartera que tenían y publicando mejor y haciendo mejor cosa, análisis y análisis de precio. Entonces, muchas veces hay veces que nosotros nos sentimos trabados y hay que tratar de buscar nuevas formas de destrabar esa mente que no nos traba. Y ahí un poco lo que decía Gonzalo, y lo digo yo también he pasado por eso, me destrabo contratando mentoría y que me seteen de nuevo. Y yo le decía ayer a mi señora, cuando yo tomo una mentoría y me pasa, los primeros 2 semanas no hablo, me siento y no hablo, y me dice, ¿qué te pasa? Estoy en momento de reflexión. O sea, me pasa que pasa todo en tu cabeza porque te replanteas todo y también es salir de tu zona de confort. Y eso también la invitación para todos es entender y salir de su zona de confort porque la zona de confort es buena, pero si eso te está dando un tope, hay que salir de ahí y empezar a hacer un poco cosas nuevas. Bueno, un poco lo que nosotros hacemos son entrenamientos gratuitos, los cuales muchos de ustedes deben estar en nuestros grupos, entrenamientos pagados. Tenemos también lanzamiento y mentorías grupales y mentorías uno a uno. Partiendo un poco con lo que venimos a ver, ¿por dónde partimos? Primero, tengo que tener muy claro cuál es el objetivo que persigo. Nosotros no podemos partir nada si no tenemos un objetivo y el objetivo debe ser numérico. No puede ser de una sensación. No hay, con otras personas puedes tener sensaciones, pero contigo mismo tienes que tener números y eso se llama cuánto quiero ganar. Si es 20 es 20, si es 30 es 30, si es 40 es 40, si son 100 son 100. Ahora, todo eso después se debe transformar en algo real. Yo puedo tener el querer y después tengo que ver si mi plan es tan robusto para llegar a ese querer. Entonces, pero tengo que tener intenciones de objetivos que debo perseguir. Yo puedo plantear, como bien decía Gonzalo recién, estamos a 5 segundo semestre. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesito? Y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que necesito hacer para tener cuánto. Porque esto es una planificación y yo veo planificación con varias corredoras. Hay veces que es un saludo a la bandera, pero cuando empezáis a tener estadística mes a mes, se empieza a acercar ese saludo a la bandera a los números. Y los números, el primer mes le erraste un poco feo, el segundo ya se acercó un poco al primero, y el tercero, cuando ya tenés 3 meses de número, ya tenía estadística. ¿Cachai? Y ya la estadística te está diciendo en qué estáis bien, en qué estás mal. ¿Cachai? Entonces, ni hablar cuando ya tenés 4, 5, 6. Entonces,
Es súper importante entender esto para poder empezar a mirarlo de otra perspectiva. Yo siempre digo, para mí los números te hablan y cuando uno aprende a leer los números, es como que se queda tranquilo. Hay parte que yo, por eso yo parto con una empresa, yo digo, muéstrame tus números, muéstrame qué es lo que quería hacer, muéstrame tu presupuesto, muéstrame de dónde querías, que no lo tengo, bueno, entonces armémoslo. Yo no puedo partir nada si no veo números, porque no, para mí hablar de sensaciones es como que tú me das, mira, quiero ganar 200 y da, ¿y cuánto voy a invertir? ¿Y cómo lo...? Entonces, número, objetivo, qué persigo, anótenlo, decrétenlo, háganlo como quieran, pero pónganle número a las cosas, por favor, porque son importantes. Otra cosa importantísima que lo repetimos siempre, creo que hoy tienen más que ver que nunca, es la propuesta de valor, que generalmente muchos nos escuchan nosotros con propuesta de valor, que hablamos siempre de esto, y lo volvemos a recalcar porque efectivamente cada vez se hace más importante generar una propuesta de valor. Hoy día cuando tenemos ya todo lo que tiene que ver con los bots, con inteligencia artificial, ya tenemos tasaciones online, que cuánto nos vamos a demorar en tenerlas ya libres en cualquier momento, ya vamos a tener tasaciones, estudios de mercado libres, ya la IA nos va a entregar toda esa información. Entonces, nosotros tenemos que generar valor. Si nosotros no generamos valor, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, qué somos, no? Entonces, esto tiene que ver con nuestra propuesta. ¿Qué hacemos para vender y cómo lo hacemos? Y ahí lo importante en una propuesta de valor para nosotros y cada vez se hace más coherente, es que debe tener un target, una segmentación clara y un nicho específico al cual me tengo que dirigir. Me pasa mucho que uno le pregunta a correo, ¿a dónde te dedicas? Te dice, mira, en todo Santiago, y Santiago es súper grande y ahí te das cuenta que efectivamente no solamente que no hay una propuesta, sino que definitivamente te está cayendo de referidos por todos lados y eso es muy difícil después generar un plan comercial ahí, porque efectivamente después pones un destacado en una propiedad y visitas y el cliente te dice, oye, no, ¿sabes qué? No me gustó la cocina americana, ¿tenía otra? No, no tengo. Entonces, ahí y vais perdiendo mucha oportunidad. Entonces, hacerte de un nicho único, hacer una propuesta única y bien específica, es claro, yo tengo una clienta bien particular que llevo más de un año y medio, es una corredora bastante grande aquí en el Oriente, para no nombrarla, pero ella tiene una propuesta de valor que a mí siempre me llama la atención. Ella no arrienda, no administra, vende propiedades solo en 4 comunas del Oriente desde un ticket de 9.500 UF para arriba. Y la propuesta es esa. Y tú me dirás, ¿y cómo le va? En enero vendimos 4, en febrero vendimos 5, en marzo vendimos 9 y en abril vendimos 7 en ese ticket. Y tiene un súper específico y todo va para allá. Obviamente tiene un nivel de facturación bastante alto, invierte, no es que partió acá, pero tú te das cuenta y le llegan arriendo, sí, le llegan a administración, sí, todo, no, 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 no. Súper, al callo en cierto lugar y optimiza base de datos, optimiza cartera, optimiza básicamente clientes. Es una máquina de optimizar. Entonces lo pongo a colación porque para mí es el caso más extremo que yo he visto en propuesta de valor en nichos en general. Y claro, efectivamente la parte segunda es ayudar a lograr el resultado deseado. Algo que también, algo súper importante para nosotros. Muchas veces cuando nosotros generamos una propuesta de valor, tampoco definimos muy bien cuál es el resultado. Nosotros sabemos que el resultado del cliente es vender la propiedad, pero ¿cuál es qué lo estamos entregando nosotros? Algo tangible, concreto y que sea medible. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros generamos esta propuesta de valor, es súper importante, como quien dice en Chile, mojarse el potito y saber qué vamos a hacer para lograr vender esa propiedad. Y ahí vienen un poco las acciones, que no es solamente publicar, que no es solamente a lo mejor hoy día tasar, que no es solamente a lo mejor hacer un estudio de mercado, porque muchas veces eso es el desde. Y hay que generar un plan de comercialización. Muchas veces nosotros lo generamos y ahí para darle tips con un plan de inversión,
con un plan de seguimiento, con inversión detrás, para poder lograr captar esa propiedad y tener algo más robusto con lo que ajustar esa propuesta. Y esto es súper importante porque viene con el otro punto, que es despegarse de la nueva manera en cual uno hace las cosas y despegarse de cómo lo hace el resto. Cuando uno tiene una buena propuesta de valor, lo que pasa es que uno puede discutir, se entiende, ¿no? En buen castellano con el cliente, propuesta sobre propuesta. Yo puedo pedir qué propuesta le dio Gonzalo, qué propuesta le dio Andrés, qué propuesta le dio Alejandra, y puedo comparar y decir, bueno, pero es que Andrés, yo no veo propuesta en Andrés, yo te estoy ofreciendo esto y acá veo esto, ¿se entiende? Cuando nosotros entramos en ese terreno de defender nuestra propuesta y de poder entender que nuestra propuesta es la que conlleva básicamente en la negociación, cambia la situación. Porque es lo mismo cuando uno, no sé, te vienen a cambiar las ventanas y uno pide hartos presupuestos, ¿cierto? Lo primero que hace, baja hacia abajo, mira el precio. Dice, bueno, lo puedo pagar. Y dice, bueno, ¿y por qué esta vale 3 palos y esta vale 2 palos? Entonces, ¿por qué? Porque te vaya la propuesta. Y dice, esta tiene vidrio de 3 milímetros, esta tiene... Nosotros no nos acostumbramos a hacer eso porque damos por sentado de que todas las propuestas son iguales. Todos tienen que ser iguales, ¿no? Todos publicamos en el mismo lado, todos tasamos un poco la propiedad, algunos online, otros no. ¿Por qué tiene que ser así? Tenemos que definir a lo mejor una propuesta un poco más robusta y ahí viene un poco la forma de poder tener una captación un poco más dirigida, un poco más hacia donde quiero ir. No sé si alguien vio alguna vez esta publicación por redes sociales o algo parecido. Levante la mano o alguien si quiere me puede decir. ¿Alguien ha visto algún mensaje de esto parecido en redes sociales? Lo escucho, no me hice por ahí. ¿Alguna campaña de redes sociales? Perdón que interrumpa, pero recuerden que tengo un muteo soft. Ustedes se pueden desmutear para poder participar cuando también Germán pide un poquito de feedback ya para que no sientan que solo es chat, Sí, pero después se tienen que volver a mutear. acá Angélica, sí, sí he Angélica, visto ese tipo de publicidad, no la misma que pusiste, pero sí la he visto. ¿viste? Muchos tienen así como te vendemos tu propiedad en 60 días, te lo Sí. vendemos en 90, ¿cierto? Hay varios. ¿Cuál es la importancia de tener una propuesta de valor única, más de todo hoy día cuando nosotros salimos en redes sociales? Porque te puede pasar absolutamente algo como esto. Todos saliendo con la misma propuesta de valor. Entonces, ¿qué te pasa? Y esto es para que ustedes entiendan cómo funciona cuando todos salimos con lo mismo. Y esto es un ejemplo. Cuando tú haces una campaña por redes sociales y la agencia de marketing o el mentor de marketing te dice, mira, vamos a hacer una campaña súper exitosa, si vamos a hacer esta propuesta y la vamos a sacar y tú estás súper feliz porque te van a sacar la propuesta y te llega un lead básicamente de esa propuesta, el lead hace esto. Tú toca básicamente y sale tu propuesta, te va a llenar Germán cifra, ¿verdad? Te va a llegar el lead, se va a buscar un café y cuando vuelve a abrir Facebook, ¡pah! Le salen todas estas propuestas. Porque ¿qué hace Facebook? Dice, este tipo anda buscando propiedades, vamos a sacarle todas y empiezan a salir todas las mismas propuestas. ¿No les pasa a ustedes que cuando andan buscando una estufa, apretan Facebook una estufa y le aparecen 20 estufas más? De eso se trata el algoritmo. O sea, el algoritmo vende a través de lo que otros venden, porque si no nadie gastaría plata en Facebook. Entonces, cuando tú no tienes la misma propuesta, aparece. Entonces el cliente que empieza a hacer, empieza a llenar a todos la propuesta. Y después dice, oye, ¿quién era? ¿Con quién? ¿Y para qué? Entonces, efectivamente, el hecho de tener propuestas de valor única y el hecho de poder defenderlas hoy día en un mercado tan competitivo y tan importante es totalmente una, un argumento muy válido, que el cliente se acuerde de que, perfecto, él era el que me dijo tal cosa, el que hizo esto, esto y esto. Y lo pongo a colación porque podría tener 2 páginas de esto. O sea, porque busco harto por internet y uno se tiene que preocupar porque esa propuesta. Y no es tan fácil. Créenme, por ahí la propuesta, hay una que por ahí funciona, por ahí no te funciona, y es un buscar
constantemente. Yo personalmente por ahí la cambias, por ahí la vuelves a cambiar hasta que logras enganchar básicamente con algo que te... Nosotros, yo que salgo en redes generalmente y hago hartas campañas, no te explico la cantidad de videos que hacemos para que uno empiece a generar un poco de contacto. No, no es tan sencillo. Entonces, es importante que se preocupen. Nada es mágico, nada es mágico, nada es llegar y poner y hacerlo. Hay que preocuparse un poco más y hay que entender, y también tiene que venir un poco con cada uno de ustedes, con la esencia de cada uno de ustedes. Em, la captación, lo que hablábamos al principio, el 80% de nuestro negocio, si no hoy el 90%, yo creo que todas las empresas, todas, y cuando digo todas, estoy hablando desde las mentorías, estoy hablando desde las ventas de los cursos, estoy hablando desde cualquiera, nos estamos preocupando hoy día en el presente de setear más a los clientes que de venderles. Escuchen lo que estoy diciendo porque es fundamental. El flujo ya dejó de ser un problema. Me explico. Yo puedo poner una campaña y puedo poner mucha plata en Facebook, puedo hacer este webinar que mañana les va a llegar mail, hago 3 webinars más y yo tengo 800, 900 leads, básicamente de gente que me puede comprar, entre comillas, mi producto. ¿Se entiende? Pero que lo importante es que perfilen para mi producto. Porque si no perfilan o no le puedo vender lo que yo estoy vendiendo, voy a gastar mucha plata, energía y voy a estar hasta muy tarde aquí sin vender absolutamente nada. Entonces, el seteo, que para nosotros es la captación, es exactamente lo mismo. Por eso yo les decía que hoy día no es un tema de captación, es un tema de flujo. Tiene que pasar mucho flujo por este puente para que tú logres captar también propiedades. Mejor no está pasando el suficiente cantidad de flujo para que tú logres captar a los propietarios que tú estás queriendo captar. Pero créeme que hay muchos que sí lo están haciendo en general. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa muchas veces con los portales básicamente y con los contactos. Todo es una cuestión de flujo. Uno te puede decir, nosotros hacemos posicionamiento en portales y hacemos estrategias de posicionamiento para aumentar el flujo. Si uno, por ejemplo, cree que en portal inmobiliario va a publicar una propiedad y vender una propiedad, está en el juego completamente equivocado. Nosotros en los portales, y ahí uno dice, es que me voy a DataPro y ahora me voy a otro multiplicador porque no sé cuál es. Hola, y pregunto en el chat, ¿qué multiplicador funciona mejor? Todo funciona igual, el algoritmo no mira el logo, en general, mira, las estrategias son muy distintas. Entonces, nosotros lo que buscamos es flujo. Siempre recuerden la palabra flujo. La palabra flujo es muy importante. Y acá es qué tanto entreno yo este flujo también. Y acá va un poquito para dónde los quiero llevar. El 80% de esto depende de qué tanto flujo estoy teniendo y cómo lo voy entrenando. Por lo cual cambia el concepto de lo que hablábamos recién. Yo no voy a estar captando propiedades. Para mí la propiedad es un dato, efectivamente es un precio, pero voy a estar concentrado en Gonzalo. Gonzalo, pero te tengo acá, Gonzalo, pero en Gonzalo porque Gonzalo es quien me interesa, que está atrás de la propiedad, qué tanta necesidad tiene en vender. Entonces, mi seteo o mi seteo de captación está totalmente dirigido a él, no a la propiedad. Y no me concentro solamente en el precio, me concentro en su problema, en su problema, en su tiempo, en qué está, en cuánto está, y trato de setear todo su problema y trato de acorralarlo lo que más puedo, básicamente, y trato de hacer una propuesta a él para llevarlo a ese punto y tratar de setearlo muy rápidamente y entender si es el propietario que yo estoy buscando o no para que me venda, o en general, con pocas preguntas, a veces con 10 preguntas, dentro de las 10 preguntas, en 5 uno saca que en realidad no va para el baile y que en realidad vamos a perder tiempo y la reunión termina muy cortamente. Y eso es lo que tienen que tratar de identificar. Ahora, claro, les va a dar pena, pero cuando tenés mucho flujo, te da lo mismo porque al rato tenés otro. O sea, no, mientras tenga flujo, no hay problema. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante entender esta forma nueva también que tiene hoy el mundo de poder generar
esto nuevo. Antes nosotros lo hacíamos por terreno, antes lo hacíamos por conserje, ¿cierto? Caminábamos y lo demás. Hoy tenemos motores que son muy, muy, muy importantes de flujo. Entonces, la máquina generalmente está hecha hoy día para atrapar una cantidad importante de flujo. Y acá hoy ya no basta con captar cantidad, sino necesitamos calidad. O sea, para poder entrar en un mundo competitivo, para poder entrar, por ejemplo, y lo vamos a ver un poco más adelante, a que nuestras propiedades sean competitivas, necesito calidad, no necesito cantidad, porque tampoco si yo me pongo a captar, pero no están en precio, están con 10 corredores y lo demás, efectivamente después, cuando vaya a posicionar esas propiedades, no van a hallar. Entonces, mi flujo tiene que ser efectivamente la calidad. Y el mercado cambió, quien entienda que la conversión, entiende que la conversión gana, el mercado es totalmente de oportunidad. Lo mismo, lo que hablábamos un poco al principio, para los que no entraron al principio, yo tengo que identificar oportunidades dentro del mercado. Yo sé que hay gente que tiene la posibilidad hoy día o que lleva más de 6, 8 meses en vender, que necesita vender porque, no sé, se cambió, se separó, tiene un departamento de 140 metros, los hijos se fueron y quedó solo con un gasto común de 400 lucas y quedó sin pega. Tremenda oportunidad. Tremenda oportunidad. Entonces, eso me dice que es un personaje que a los cual hoy día en invierno casi que lo voy a llamar todos los días para ponerle pantufla y para que no se me resfríe. Porque eso es lo que ando buscando, ese tipo de cliente, no la propiedad. ¿Se entiende para dónde voy? Entonces, este mercado es de oportunidades. Y hoy día necesitamos buscar esa oportunidad o esas oportunidades en precio y lo demás para poder lograr colocarle su publicación, su buena publicación y mantenerla ahí para que nos traiga flujo. Entonces, la captación debe ser estrategia, debe ser medible y debe ser escalable. ¿A qué voy con esto? Y lo vamos a ver después más adelante. Es cuántos prospectos tengo, cuántas reuniones tengo, cuánto estoy cerrando. A mí muchas veces me dicen, no, es que no me está yendo tan bien, no, no, captación. ¿Cuántos llamaste? ¿Cuántas reuniones tuviste? ¿Cuántas? Y no, en realidad esta semana llamé 10, ni una chance. Ni una chance. Yo sería millonario si fuera así, ¿cachai? Yo tengo que llamar, nosotros en general, nuestros setter para generar 5 reuniones llaman a 50, 60 en la semana. O sea, en el día por ahí hay setter que llaman a 40. O sea, 40, 50 para generar. Entonces, vuelvo a lo mismo, quizá los canales o lo que estoy haciendo no está generando el flujo, entonces si no te está dando ese flujo, tienes que buscar cuál es el flujo correcto que te lleva, porque lo primero, y voy con el primer slide, el objetivo. Si yo tengo 8 captaciones de objetivo y para 8 captaciones tengo que tener 16 reuniones, porque soy súper bueno y cierro el 50%, ¿cuántos prospectos necesito para 16 reuniones? Tengo que tener súper claro. No, no puedo no tener claro esa parte del embudo, porque es la parte principal, ¿o no? Porque no viene de gracia. ¿Sí? Entonces, la captación tiene que ser estratégica y tiene que ser medible y escalable, y el objetivo es dejar de improvisar y construir un negocio que sea medible. Entonces, antes de empezar a ver el tema de captación, no hay magia, solamente hay construcción y hay que empezar a construirla de esa manera, desde los datos. Entonces, el consejo más grande que yo les puedo dar es empiecen a ver dónde están sus datos, dónde, primero, cuánto quiero captar y ahí vamos a ver un poquito más adelante y cómo se traza ese embudo en ustedes. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a partir viendo cuáles son los canales de adquisición. Identificar canales que realmente generen propietarios calificados. Cuando hablamos de canales de adquisición, podemos hablar de, hoy día tenemos canales como redes sociales, ¿cierto? Con campaña, todavía siguen existiendo canales de caminar y conserje, todavía sigue existiendo canales de llamados. Nosotros tenemos muchas veces en algunas corredoras gente que está todo el día llamando,
captando por teléfono. Y también tenemos corredoras grandes que, aunque ustedes no crean, la vía más grande de adquisición son los conserjes. Y muchos de acá me van a decir, no, a mí no me funcionan. Claro, no te funcionan porque lo hiciste una, dos o tres veces. Esto es hacerlo constantemente, constantemente y a generar esa vía de adquisición como una parte de tu negocio. Gran parte de los negocios tienen por lo menos, y esto generalmente la captación, tienen por lo menos, ojalá tener unas 2 a 3 vías de adquisición. Cuando una agencia o alguien que te está vendiendo te dice, no, haz las redes sociales, ponle plata y capta por ahí, no solo va por ahí, sino todos también igual, seríamos millonarios. ¿Es una vía de adquisición? Sí. ¿Es importante? Sí, pero necesitas varias vías de adquisición. Es decir, yo necesito 10 captaciones, por decirlo así, 2 me van a entrar por referido, 3 o 4 me pueden entrar por redes sociales y otras me tienen que entrar por alguna otra vía. Y esas son las que necesito medir. ¿Se entiende? Entonces, tengo que buscar estas 3 vías de adquisición de las cuales me acomoda a mí, dependiendo efectivamente cuántas captaciones, y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, cuántas captaciones son las que genero o necesito generar. Generar al menos 3 canales de adquisición medible. Establecer un plan de acción, un poco lo que hablábamos con números. Es decir, si tú tienes cada una de las vías, perfecto. Si yo digo, voy a invertir 300 lucas en redes sociales, ¿cuánto me debería dar? ¿Cuántos prospectos me debería dar? ¿Cuántas captaciones debería dar? ¿Cuánto sale una captación básicamente por redes sociales? Yo te puedo dar un dato que nosotros tenemos en captación. Sector Oriente, en general, una captación real te puede estar saliendo entre 75 y 100 lucas, básicamente. Eso vale una captación, básicamente. Un lead te puede estar costando entre 5 y 8 lucas. En regiones te puede estar costando la mitad, en general. Y eso es un dato para partir. Ahora, busquen ustedes sus números y empiecen a ver cuánto les cuesta una captación en red social, porque efectivamente va a tener un costo, porque van a tener que invertir, eso sin contar la agencia, estamos hablando de costo duro de inversión. Si ustedes lo hacen es otra cosa, si lo hace una agencia es otra cosa. Entonces, empiecen a tener esos costos duros y empiecen a entender a dónde tengo que llegar. Entonces, si un mes pusiste 300, captaste 3, al otro mes pusiste 300, captaste 3, ¿cuánto tendrías que poner para captar 6? 600. Entonces, así empieza a generar un embudo realmente de negocio. Ahora, bueno, si no tengo para invertir eso y tengo para invertir 200, perfecto, parto con eso y tengo que partir llamando. Entonces vuelvo a lo mismo, el llamado es más cansador, porque tengo que llamar a 30 para que me atiendan X cantidad de reuniones y para cerrar X. No tiene tiene un costo de tracción sangre, pero funciona. Pero efectivamente tengo que medirlo. Vuelvo a lo mismo, tengo que medir cada cuántos llamados me entra básicamente tantas reuniones y eso es lo que pasa que por ahí no estamos haciendo. Y al final después decimos, mira, no me va tan bien y efectivamente no está trazado bien el plan y no está correcto, obviamente lo que tenés que ir haciendo para lograr este plan. Y estos números, generarle un presupuesto y medir, corregir y colocarle un presupuesto, que sí le tenés que medir, corregir quiere decir corregir. ¿Por qué? Porque hay partes del embudo en donde se te puede estar trabando y ponerle un presupuesto. Posteriormente, ya hablando un poco de embudo, eh, la primera parte es como la parte más de la acción, ¿cierto? De generar el plan y ya tenemos los prospectos. Y acá viene un poco, efectivamente, prospectos, contactos, reuniones, captaciones. Este embudo hay que medirlo. ¿Cuántos prospectos me llegan? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántos generan reuniones? Esto es como un pipeline. Para mí la parte de captación es como un pipeline de venta, es como un flujo de venta. No le puedo sacar la visión de esto porque efectivamente si es mi motor que me ingresa, necesito entenderlo muy bien. Medir los contactos, la visita y los cierres. El embudo te va a decir automáticamente en dónde se te va trabando en general. Tú tienes contactos y generalmente, por ejemplo,
Muchas veces te pasa que en redes sociales uno hace una campaña, y esto le pasa a la mayoría, mete plata y los primeros 2 meses está feliz porque le llegan un montón de clientes y a veces los clientes son de todos lados, no califican. Y cuando te das cuenta y empiezas a calificar, ves que el 90% de los prospectos no califican. Lo primero a entender en eso es que efectivamente los prospectos perfilen dentro de la propuesta que tú estás haciendo. ¿Cierto? Si los propuestos perfilan, y ahí es la primera parte que uno ve del embudo, que los prospectos perfilen con la campaña que tú estás realizando. La segunda es que vayan efectivamente a la agenda, que es la segunda parte. O sea, es que estos prospectos logren agendar, ¿cierto? Porque muchos se caen desde que prospectan hasta que ustedes saben como que, oye, lo llamé y no me atendió más. Entonces le mandé un WhatsApp, no me atendió. Lo tercero es que en la agenda convierta, o sea, después de esa reunión, convierta en captación y después que firme la orden y básicamente ahí se convierte en una captación. Esos 4 pasos del embudo, que son 4 pasos simples, de alguna manera puedo saber qué es lo que está pasando dentro de mi embudo. ¿Se entiende? Entonces, digo, bueno, se me está trabando porque no perfilan, se me está trabando porque no llegan a la reunión, o porque no estoy cerrando, o porque no tengo flujo ninguno. Entonces, esto es sincerar un poco nuestro negocio y entender verdaderamente qué es lo que está pasando aquí o dónde le tengo que colocar el motor para que logre y donde veo que se está trabando, empezar a ver cambios, cambios de mensajes, cambios, por ejemplo, de propuesta, cambio de lo que tengo que ir cambiando y van a ver cómo el motor se va destrabando de a poquito y va llegando a un motor que empieza a ser como un río. Yo siempre recomiendo cuando uno hace, mucha gente hace redes sociales y le pone las lucas adelante y dice, no, ponele 500, ponele 600 y dale. Y el motor se traba al principio. Todo está trabado ahí. Esto parte muy lento y una vez que el motor empieza, que el río empieza a andar, ahí uno empieza a abrirle la canilla y empieza a andar todo esto. Y una vez que el río empieza a andar, ahí le abres con todo y le empiezas a meter porque ya tu motor empieza a funcionar. Ahí es cuando tienes un río interesante. Entonces, mejora el seguimiento, mejora la respuesta y después puede automatizar ciertos procesos con inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, el embudo es parte importante. Tenemos la parte del perfilamiento, tenemos la parte del embudo y acá siempre es la parte importante cuando nosotros vamos a una reunión, que lo que hablamos, presentar el servicio de forma clara, que es la propuesta de valor, ¿cierto? Y obviamente como si fuera una venta, nosotros tenemos, cuando seteamos y cuando logramos hacer una reunión de seteo, es como un cierre, hay hasta un protocolo de cierre de una captación. Efectivamente, debes tener un protocolo de cierre, porque que si estáis haciendo o no las preguntas correctas para lograr cerrar esa captación y ver en qué estáis fallando, porque si efectivamente estáis llegando a las reuniones, pero todo el que te dice, no, bueno, ahí lo voy a ver y lo voy a conversar a ver ya voy a ver porque tengo a Gonzalo, tengo a Andrés, tengo a Alejandra, ahí veo y te cuento. Y si pasa uno, pasa dos, pasan tres, efectivamente tu protocolo de cierre no está correcto. Entonces, armar una presentación que genere el impacto de cierre es súper importante. ¿Qué debe tener una presentación? Para mí, en general, que es lo que más funciona, debe tener información de mercado, debe partir más desde lo macro, porque, y irme obviamente al precio y posteriormente irme a la propuesta de valor bien fundamentada en lo que voy a hacer y defender esa propuesta de valor y empezar a entender básicamente qué es lo que está buscando ese cliente y cómo cerrar ese cliente. Pero tiene que tener cierta información de mercado que no solamente tiene que ser la tasación. Muchas veces uno va y solamente le muestra la tasación. Y ¡ping! Sea como, ya, pues sí, pero en realidad, ¿qué más está pasando? Y hay harta información que nosotros podemos intervenir en una presentación para que esto llegue a puerto. Entonces, eh, explicar el valor antes del precio, un poco sumamente importante, utilizar datos reales del mercado, un poco un dato que yo le daba al principio de la reunión.
No sé, los créditos bajaron un 14% el primer trimestre. Las tasas bajaron, pero no hay gente que adopta el crédito. Si tú llevas 6 meses, hay menos gente optando para tu casa. Básicamente, si tú tienes una propiedad de 9.000 UF en Ñuñoa, 9.000 UF significa el 3% de la población que puede comprar esa propiedad en Ñuñoa. El otro 97 no puede. ¿Cachai? Entonces está en un problema, porque tengo que encontrar ese 3%. Y si no está en precio, estamos en un problema. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Cuánto necesita ese tipo para la red? Son todas informaciones macro que al final, cuando uno se las entrega al cliente, antes de llegar al precio de la propiedad, el cliente asiste y dice, tenés razón, lo estáis llevando para allá. ¿Se entiende un poco para dónde quiero ir? Entonces, es importante preparar la reunión, porque no es que va y le va a presentar el precio. Yo voy preparando el terreno para llevarlo hacia el precio. ¿Ok? Por eso digo desde lo macro hacia lo micro. Si no estoy preparando solo el terreno y vamos a ir al choque solamente a pelear por precio, va a ser la opinión de Gonzalo frente a la de Germán. Y ahí vamos a quedar. Vamos a quedar que tenía razón Gonzalo, tenía razón Germán, pero no hay un argumento más macro y básicamente no hay más datos. Podemos hablar de conservador, podemos hablar de últimas ventas, podemos hablar de distintas cosas. Entonces, ármense una presentación, búsquense presentaciones que le empiecen a acompañar un poco con su argumento, bajar el precio sin perder la captación, siempre buscar bajar el valor sin perder la captación, pero empezar a buscarlo y mostrar estrategias y planes comerciales que efectivamente hagan un clic en el cliente para que te pueda elegir. O sea, buscar esa propuesta más de valor. Aquí me voy a tomar un 15 minutos porque Gonzalo nos tiene algo aquí. Gonzalito, te toca a ti. Es parte de. Gracias, Germán. Oye, sí, bueno, gracias por lo que has hablado. Muchos de tus temas resuenan conmigo y me da tranquilidad porque desde una vereda más tecnológica yo me doy cuenta de ciertas cosas que tú estás hablando y me da tranquilidad, ¿verdad? Y quería tocar dos puntos que tú tocaste ahora, que también lo veo harto en Dataprop. Algo tú mencionaste que mucho corredor se pasa paseando de republicador, ¿verdad? Y yo ya que llevo 3 años en Dataprop, me toca ver clientes que de repente vuelven. Yo cuando partí este negocio teníamos 50 clientes en Dataprop, hoy día más de 800. Llega un punto en que hacerle seguimiento a cada uno es difícil, me encantaría, pero es difícil. De repente vuelve alguien, oye Gonzalo, yo pido, pero tú eres cliente mío, le digo yo, ¿qué es lo que pasó? No, me fui para el lado a probar, ¿y por qué vuelve? Porque me fue mal. Y le digo, pero es lógico, le digo yo, porque son tus mismas propiedades que están llegando a los mismos portales en el mismo país. Quien te republique, nada ha cambiado si los ingredientes del plato es lo mismo. Tus mismas propiedades llegan prácticamente a los mismos portales en el mismo país. ¿Qué ibas a esperar que iba a pasar diferente? Por lo tanto, invito un poquito a la autocrítica, a la construcción de cartera que han hecho, y creo que ahí está más el error que probar qué republicador me está llevando al mismo portal, ¿verdad? Por lo tanto, los quiero invitar a probar Dataprop saliendo del paradigma de onda republicador. Porque en Dataprop tenemos republicador, ¿verdad? Y sería muy inconsecuente decirles, vengan para acá porque es el mejor republicador. Eso lo dejo a criterio de ustedes cuando prueben si les gusta el sabor, textura y color, ¿verdad? Pero tiene un republicador que va a competir contra otros republicadores. Los que los quiero invitar es a que prueben un software de corretaje. Les damos 15 días gratuitos para que por favor no solo se queden publicando propiedades, exploren el resto de herramientas. Y quiero detenerme en una que para mí es muy importante, que tiene que ver con el manejo de tu cartera inmobiliaria y que hay una pregunta cuando yo le hago a todo corredor que tiene una trampa. Yo le digo, hey, si yo fuera cliente y te voy a preguntar, ¿qué tiene tu cartera inmobiliaria? ¿Cuál es tu respuesta? Y la pregunta induce al error por la palabra inmobiliaria. El cliente parte diciendo tengo propiedad en venta, propiedad en arriendo, propiedad. Yo le digo, ¿y no tenéis clientes? Pues, obvia de entender que el negocio inmobiliario parte con clientes. Es lo primero que es lo que está hablando Germán. Tener el manejo de tu cartera de clientes es esencial, porque de cierta manera, si tu cartera inmobiliaria la viéramos como un embudo, la parte inicial de este embudo parte con un cliente que te encomienda la propiedad.
no podrías tener ninguna propiedad en cartera si por detrás no hay un cliente. Por lo tanto, el dominio de tu cartera en clientes es más esencial que el dominio en propiedades. Y lo que pasa, que cuando le pregunto a un corredor, bueno, ¿cuántas propiedades tienes en cartera? No sé, me dicen 37, me dicen que son 30 en venta, 7 en arriendo, se sabe en la comuna, dominan las propiedades perfecto. Y yo le pregunto, ¿y cuántos clientes son? Ah, no sé, me dice. ¿Cómo no sabéis? Le digo yo. Tenéis claridad total de tus propiedades y no tenéis claridad ni siquiera cuando, sí, como 30 clientes. Me encantaría que la respuesta fuera al revés, que me pudieran decir al tallo los clientes con nombre y apellido cuántas propiedades tienen contigo, cuántos negocios hemos cerrado, cuántos son propietarios, cuántos son compradores, dominio de tu cartera de clientes, ¿verdad? ¿Y cuántas propiedades? Ah, no sé, como 35. Me dejaría más tranquilo porque significa que están entendiendo que tu negocio intermedia en clientes. Y claro, el bien que están transando es un bien raíz, obviamente, pero es consecuencia de que entienden de que tu negocio parte con clientes. Por tanto, en la herramienta que los quiero invitar a que conozcan por 15 días, salgamos un poquito de la conversación del multipublicador, existe, está, anda bien, ocupamos los mejores portales, ¿verdad? Pero lo que los quiero invitar es a otra cosa, es a entender un CRM. La palabra en inglés es muy clave. CRM atiende a Customer Relationship Management, el manejo de las relaciones con tus clientes, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando acá Germán, dominar tu embudo, ¿verdad? Dominar a los clientes, muy importante, porque no solamente estamos hablando de la cantidad de clientes, si ya tienen la capacidad de empezar a discriminar calidad de clientes, ¿verdad? Tener métricas que te permitan decir, este cliente vale la pena gastar tiempo, este cliente lo dejo de lado, ¿verdad? Pues ya están hablando de lo principal, están dominando el comienzo de su tubo y no la mitad del tubo. El negocio de corretaje es de personas y ustedes atienden, ¿verdad?, un embudo que parte con clientes. La invitación es simple. Prueben DataPro, hay 15 días sin costo, no hay letra chica, no pedimos tarjeta de por medio. Queremos realmente que cuando alguien contrate mi servicio, realmente lo haga porque entendió el producto y no porque republicó y le llegaron leads, porque lamentablemente me encantaría cuando me llama un cliente y me dice, Gonzalo, me encanta DataPro, y le digo, ¿y por qué? Estoy lleno de leads. Digo, ¿sabéis qué? No es tanto mío eso, pues es porque tu cartera es buena. Y hubiese llegado a los portales conmigo, con un republicador cualquiera del mercado, directo a portales, tu cartera es buena y es interesante hoy día para el mercado, ya están contactando. Y viceversa, me dice, pucha, Gonzalo, no me resultó nada. ¿Qué digo yo? ¿Qué es lo que pasó? No, es que no me han llegado contactos. Y claro, reviso la cartera y disculpa porque 5 parcelas en Osorno no son atractivas hoy día para el mercado. No me puedo hacer cargo de eso, pero lo que sí me puedo hacer cargo de entregarles herramientas que permitan efectivamente manejar tu negocio en áreas más importantes que solo propiedades. Por ejemplo, el manejo de clientes. Por ejemplo, ofrecer a tus clientes una experiencia omnicanal. Y cuando hablamos de la omnicanalidad, y algún día daré un webinar yo de esto, no atiende a que tu experiencia sea solamente digital. Significa que tú das una experiencia a tus clientes, ¿verdad?, que por donde él quiera ser atendido es consistente. Los retail o los supermercados son el mejor ejemplo de omnicanalidad. Yo puedo comprar en la tienda, puedo comprar en la aplicación móvil, puedo comprar en la página web y esperaría que relativamente encuentre los mismos productos, los mismos descuentos, ¿verdad? Porque es omnicanal. Por donde yo quiera ser atendido es consistente. Y el corredor, de cierta manera, tiene que desplegar un servicio omnicanal. Que tu cliente elija, ¿verdad? Si quiere ir digitalmente al notario, si quiere ir presencialmente al notario, si quiere pagar con débito, si quiere hacer transferencia, ¿verdad? Ustedes disponen de los canales para que tu cliente tenga la mejor experiencia. Pero nótense lo que estoy hablando ahora. Vuelvo a la palabra clave. No es que la propiedad tenga la mejor experiencia, es que tu cliente tenga la mejor experiencia. Por lo tanto, los invito a empezar a pensar el corretaje desde el principio, desde los clientes. Y parte con lo que Germán está diciendo, ¿verdad? Identificar no solamente a mi cliente, sino cuál es un buen cliente para los objetivos que estoy persiguiendo. Es clave.
La herramienta que está acá les va a entregar Republicador, les va a entregar un CRM, un montón de herramientas digitales, y acá cierro y lo dejo en suspenso para que lo prueban, una red de 800 corredores para potenciar negocios, ¿verdad? Una red que los va a acompañar con 800 colegas, más de 8.000 propiedades, un centro de canje arbitrado, nuevas fuentes de adquisición de negocio para que incluso otros corredores trabajen por ti tus propiedades, ¿verdad? Tienes una fuerza de venta de otros colegas que está en lo mismo, en un ambiente regulado y seguro, los invito a probarlo. El peor de los casos, digo esto, el peor de los casos no les gustó, no lo contratan. El mejor de los casos se encuentran con una linda sorpresa, una herramienta que va más allá de un republicador, una herramienta realmente 360. Les dejo ahí, perdón, si puedes poner el código QR para quien lo quiera Sí, escanear, este código QR no, justo. lo lleva a una de nuestras ejecutivas. Disculpen la hora, quizás hasta ahora no les va a dar respuesta para atender. Satúrenla de WhatsApp. Ahí nos va a ayudar a Germán a llevar a la misma lámina. Los invito a escanear el código QR, pregunten, participen en la prueba, y aquel que no es muy fanático de los códigos QR, les dejo el link de la página para que exploren. Pero en verdad la invitación que viene a esto no es aprobar un republicador, es aprobar un software de corretaje para que le entregue herramientas para dominar los aspectos relevantes del negocio y sobre todo que lo ayude a escalar. Gracias, Germán, por No, los 10 que que tú me por diste. favor, gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Eh, bueno, chicos, para seguir un poquito, que nos queda la última parte de esto, creo que acá hay una pregunta bien interesante que es ¿cuántas captaciones necesitas, no? Yo creo que la pregunta, muchas veces nos hacen esa pregunta, ¿cuántas captaciones necesito para facturar lo que necesito facturar? Primero, definir la meta de ingresos mensuales y anuales es fundamental para entender cuánto es lo que necesita. Calcular tu cierre de tu ticket promedio, es decir, puedes calcularlo también desde tu cartera, puedes decir, mira, mi cartera tiene un ticket de 5.000 UF, por ejemplo, promedio, medir la tasa de conversión, proyectar el negocio con números y ajustar la estrategia según los resultados. Aquí le voy a hacer un pequeño ejemplo que cómo llevo yo o trato de ir buscando un poco cuántas propiedades necesito. Si yo tengo un ticket de 5.000 UF, ¿no? Y tengo una comisión del 4%, eso me da 8 millones más o menos de comisión. Entonces lo estoy haciendo bien, bien cuadrado, pero es para que se entienda. Yo quiero facturar 100 millones, necesitaría 12 ventas de estas, ¿no? Entonces, si tengo una cartera, y acá donde yo empiezo a buscar mi lógica, si tengo una cartera mínima de 20 propiedades, lo primero y principal para tener una cartera de propiedades para mí es que mínimo necesito un 40% de mis propiedades que estén en precio, como bien decía Gonzalo y como bien estamos todos de acuerdo, para que esas propiedades generen un flujo. Si no generan flujo, efectivamente vamos a estar mal. No vamos a llegar a lo que necesitamos llegar, ¿verdad? Entonces, si necesitamos esto, esas propiedades me van a traer X cantidad de contactos, ¿cierto? Y esa cantidad de contactos me van a traer la mitad. Generalmente uno logra de la cantidad de contactos la mitad en visitas, ¿ok? O sea, y de esas visitas mensuales, un porcentaje de cierre, ¿cierto? De las visitas mensuales, uno puede generar no sé, si tenés 12 visitas, puedes generar un 10% que es 1,2 en cierre, algunos tienen un 15%, dependiendo de la efectividad. Lo que tienes que hacer es buscar tu efectividad, porque algunos son más efectivos que otros y la tasa obviamente aumenta dependiendo cómo han sido tus flujos. Pero en general, aquí lo más importante es que ustedes empiecen a entender esta lógica y dentro de esta lógica empezar a buscar sus números. Y cuando empiezan a probar esto y empiezan a decir, bueno, de mis 20 propiedades, ¿cuántas tengo en precio? Tengo 4. Pucha, por eso es que me llegan un contacto a la semana. Con un contacto a la semana me llegan 4 contactos al mes.
con 4 contactos al mes, pucha, ¿cuántas visitas estoy teniendo? 2. Claro, voy a cerrar una cada 4 meses. No, pucha, no es negocio, po. ¿Cachai? Entonces, sus números automáticamente le van a hacer entender el negocio y automáticamente van a empezar a ajustar. Entonces, empezar a ajustar a precio y empezar a hacer estrategia va a empezar a hacer que esto empiece a crecer desde los números y no desde la sensación. Y vuelvo a lo mismo, van a poder encontrar sus propios números. No sé si se entendió esta parte, chicos. Me Yo salí de entendí, acá. pero se te cayó la presentación. Ah, perdón, dale, Sí, pensé que no te yo había. me, sí, yo me fui para otro lado acá, toqué algo y, y se me fui. Entonces, aquí logró el cierre, y entonces aquí, ahora, esto es súper importante porque de estas 20 propiedades, son propiedades que necesito tener constantes, ¿cierto? Si las tengo no hay problema, ahora tengo que ver los in y los out, cuántas se me van, cuántas necesito ingresar y ahí empieza mi meta. Empieza un poco la meta que necesito construir. ¿Cuántas propiedades necesito que ingresen? Ahora, si tengo propiedades, y esto también, si tengo un montón de propiedades que no están a precio y necesito hacer que la cartera, empezar a limpiarla y de las 20 me empiezo a quedar con 6 y necesito 20, tengo una gran pega por delante. ¿Cachai? Y nos ha pasado con muchos que yo creo que he tenido carteras de 600 propiedades analizadas no solamente en precio, nosotros analizamos en diferentes factores, donde nos hemos quedado con, en teoría, para poder posicionar 58 propiedades. Y muchas de las otras, que estamos hablando de 600 propiedades, no iban para el baile. Entonces, hay que entender, y de eso me he encontrado muchas carteras, como me he encontrado también, como por ejemplo cimientos, que venían 2 o 3 meses sin vender, nos hemos encontrado con 30 propiedades y logramos que de esas 30 había el 50% tenía potencial y pudimos vender 7 en un mes y medio, solamente haciendo estrategia, pero había potencial. Entonces, todo parte desde ahí, como bien dice Gonzalo, parte del potencial y parte de estrategia, no parte básicamente del universo, ni parte básicamente del multipublicador, no, parte desde aquí. Entonces, parte desde los números y parte ver cómo los números empiezan a hablar, y si no, los números no te empiezan a hablar, es porque algo mal está acá. Y no tiene tanto tampoco que ver que, obviamente, puede ser que el mercado esté. Yo siempre digo, el mercado puede estar más lento, pero si hay un idiota que está vendiendo, yo quiero ser igual que ese idiota. ¿Cachai? Corta. No, me tengo que igualar a ese, no, no hay otra. No, no tengo más chance que ver que está haciendo bien para hacerlo, porque hay algo que yo no estoy haciendo. Y eso está clarísimo. Y ahí está un poco el punto. Entonces, los números te ayudan a ver un poco esto y te ayudan un poco a mejorar esto, a entender cómo lo empiezas a mejorar. Entonces, todos creemos que es traer más captaciones. No, lo que yo necesito es traer más captaciones, más captaciones. No, estás totalmente equivocado. Necesitas entender qué es lo que estás trayendo y cómo lo estás trayendo. O sea, necesitas ver qué pasa en tu embudo de tu negocio. Si yo te puedo poner 100 captaciones, no vas a entender nada igual. Te lo prometo. No, no pasa por ahí. Tienes que entender el número, entender tu negocio y una vez que lo entiendas, metele al embudo todo lo que quieras. Los negocios crecen cuando tú lo entiendes. Cuando tú no lo entiendes, se queda el despelote cuántas empresas crecen y pierden todo en 2 segundos porque no entienden el negocio, no entienden los números, lo que está pasando dentro. Y esto es parte de lo que es importante. En conclusión, la captación hoy requiere estrategia y medición. Efectivamente, no requiere solamente que te traigan por redes sociales generalmente leads. Quien controla los números puede escalar siempre. Para mí, el que controla los números puede escalar porque está entendiendo qué es lo que va pasando, cómo va pasando, y es algo que nos tenemos que hacer cargo. La propuesta de valor es completamente importante para diferenciarte y el objetivo no es captar más, sino captar mejor de alguna manera y dejar de improvisar y construir un negocio un poco más real que esté apoyado un poco en los números. Gonzalo. No, perdón, quería tirar un poroto
solamente como lo que se diría en inglés, food for thoughts, comida para el pensamiento. El ejercicio de la propuesta de valor es algo difícil, es algo que no se resuelve Absolutamente. con una pensada y, oh, lo tengo resuelto. Anda a preguntarle a Coca-Cola cuál es la propuesta de valor y la está modificando siempre porque el cliente está Sí, cambiando siempre. Pero ojo, esa es la estrategia. Cuando yo le pregunto a como un corredor cuál es tu propuesta de valor, tiende a responderme que yo soy responsable, que yo soy confiable, que yo tengo experiencia. Le digo, uno, te aseguro que de 100 corredores, 100 me van a decir que son responsables, que son confiables, pero la propuesta de valor parte por algo mucho más importante. ¿Qué hago por el cliente? No quién soy yo. Eso es después, ¿verdad? ¿Qué hago por sí. ti diferente que el resto? ¿Cómo entiendo tu dolor y te lo voy a resolver como nadie más lo va a resolver? Entonces, la propuesta de valor se parte respondiendo por qué hago por ti, no por quién soy yo. Eso después es un buen complemento para entender quién soy yo, por qué lo voy a hacer mejor, pero parte por el otro. Cuando alguien te pregunta cuál es tu propuesta de valor, entiende lo que cuál es tu propuesta de valor, dije, cuál es tu propuesta de valor, entiende el dolor y resuélvele eso a él. ¿Ya? Y después complementa Sí, con todo lo que tú eres. Ya, pero todo, ojo, porque siempre, siempre parten al revés, parten por uno, está súper válido, pero ojo, él no te quiere saber de ti, quiere saber qué hago por ti. todo el Ok, rato, ¿qué es lo todo que el te rato. pasa? Y a eso ataque. Perdón que era como un poroto que lo veo. No, todo el rato, porque muchas veces nosotros pensamos en la propuesta de valor desde adentro hacia afuera y la propuesta de valor hoy día es de afuera hacia adentro completamente, porque nos están observando, no importa cuánto hagas tú y quién eres y con quién trabajaste. Y yo hoy día cada vez lo aprendo más, no importa toda la trayectoria que tuviste y qué es lo que haces. La gente no le importa que vaya a hacer por él y punto. O sea, cómo lo vaya a hacer llegar a la meta y punto. Eso es lo que le importa en general. Eso es la conclusión que uno saca de la propuesta de valor en general. Y ahí está el secreto, el que más rápido sepa comunicar eso y más haga clic con el cliente es el que gana más plata. Porque un mentor puede cobrar, por ejemplo, en mi caso, $50.000 por una mentoría y otros cobran 500? Porque el clic y lo que hace efectivamente es totalmente distinto y son dos seres humanos exactamente igual. Es súper loco, hoy día se transforma mucho en eso. Entonces, trabajar bien la propuesta de valor creo que es fundamental, es completamente fundamental. ¿Qué convierte hoy? Las campañas, la propuesta de valor, vuelvo a lo mismo, clara y perfilada, el contenido educado y con autoridad, los embudos con seguimiento que hoy día cada vez lo van a ver más en los sistemas, efectivamente, como bien decía Gonzalo, el concepto rápido, profesional y la medición diaria con los resultados, el dashboard que te va dando, los resultados que vais teniendo, y si no vais teniendo resultados, por lo menos tener las métricas del por qué, qué es lo que necesitas mejorar y hincarle el diente en donde verdaderamente no está pasando hoy día. Les traje por último aquí el plan, un poquito de lo que estuvimos hablando, fijar el presupuesto trimestral, semestral o anual, fijar, designar, tener claras las metas, escoger la vía de adquisición, por último de lo que estamos hablando, fijar el número de prospectos, reunión y cierre, y les vuelvo ahí a traer en escena las redes sociales, 100 prospectos, 35% de reuniones, se concretan cuántos cierres, lleven los números, los números, realizar una propuesta de valor importantísimo, después definir un embudo de conversión, que es lo que estábamos hablando, establecer una medición de tu embudo, desarrollar un listado de objeciones, pero de objeciones frente al propietario, no a la propiedad. No se pongan a pelear de precio, pongan a ver la urgencia, pongan a ver realmente hoy día el precio, en verdad, si bien hay veces que la tasación el cliente tiene razón, el precio está bien. El precio incluso muchas veces, y nos ha pasado con muchos clientes, a mí me ha pasado, le estaba contando el caso de Luis de Polaris, el año pasado facturamos 3 veces, este trimestre, los primeros 2 meses arrancamos medio mal y decía, oye, ¿qué pasó? Y yo le decía, revisa tu propiedad, hagamos un análisis, pero si las tengo todas en tasación, revisemos. Revisamos y qué había pasado, el mercado había cambiado, todas sus propiedades estaban en tasación, pero habían bajado de precio la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? La tracción está bien, pero el mercado le está diciendo, ojo, que está bajando. ¿Cachai? Entonces,
No siempre la tasación es la que manda, sino lo que manda es el mercado, pero hay que estar mirándolo. Cuando tú tenés una tasación que dice 10, pero el mercado te dice 9, 9.800, y encima hay 10 propiedades en 9.800 y 9.700, igual a la tuya y más linda que la tuya, ¿quién manda la tasación o manda el mercado? Manda el mercado todo el rato. Entonces el cliente, yo le decía, bueno, si usted se quiere quedar con la tasación, quédesela, pero 10 por 2 meses vendiéndose cada una y vamos a estar 20 meses en vender su propiedad. Usted verá qué hacemos. Entonces es importante mostrar otras cosas también, realizar una presentación que les determine, que les dé seguridad, implementar protocolos de cierre y medir diariamente su plan. Por último, chicos, también le vamos a dejar 10 cupos para una asesoría gratuita, solo 10 cupos para los que quieran analizar su cartera, quieran tener de alguna manera una asesoría conmigo para que podamos analizar su cartera y ver su plan de captación y revisarlo. Le vamos a dejar aquí el QR, también se los vamos a mandar por correo, le vamos a mandar lo de Gonzalo, le vamos a mandar lo nuestro. Así que, bueno, desde ya muy agradecido. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Espero que les haya gustado esta presentación y que, bueno, le hayan podido sacar un poquito el jugo. A ver si tienen alguna pregunta también. Encantado de poder contestarle. Así que no se vayan y podemos conversar un poquito, un poquito. Gracias, Germán. Oye, sí, muy bueno, a mí me gusta mucho, pero viene muy de cerca porque quiero escuchar lo que también opina el resto, pero a mí por lo menos, créeme que después de todo un día a las 8:47 siento como que ya Chale. vamos de vuelta. No, me tengo que ir después a la casa por estar y quedé bien inyectado, pero creo que tocaste varios puntos interesantes que de cierta manera me tranquiliza que de una u otra manera a mí me toca en un rol mucho más informal ser consultor de los clientes que tengo en Sí, DataPro, pero de una u otra manera siento cuando te escucho los webinars que vamos prácticamente lo mismo, quizás vamos por la misma calle, no en veredas distintas, ¿verdad? Pero vamos en distintos no, pero vehículos. no. Tú vas por el conocimiento y tecnología, pero apuntamos por lo mismo, esto mismo, la estructura, medir, tener claridad, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, no llegar y ejecutar, ¿verdad? Y cuando agarra el de arriba que las cosas caigan, así no funciona. Y claramente alguien me puede decir, sí, a mí me funcionó una o dos, pero no es replicable. No es un Sí, playbook que tú le puedes decir a alguien, ponte de rodillas y reza que alguien vea tu propiedad. No, 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 tiene más que ver ¿verdad? Cómo manejamos estos embudos, ¿verdad? Y dónde ponemos las fichas. Pero para no robar esta había, sesión, te doy las gracias hab- yo ha- y recordar al resto de la gente que están con un muteo soft. Quien quiere preguntar, hagámoslo ordenado, levante la manito y yo voy dando la palabra, así como que estuviéramos de vuelta en el cole. Y quiere dar las gracias, que quiere opinar algo, ¿verdad? Felicidades de que puedan compartir. Vamos, ¿quién es el primer valiente o valienta? Dale, Jeffrey. vamos, Hola, hola Dale, Gonzalo, ¿cómo estás? Oka, dale tú, Jocelyn. Hola, ¿cómo Hola estás? Gracias. Gonzalo, hola. Germán, hola, Perdón, Germán. no levanté la mano, ¿ah? No te llegaste preocupes, nomás dale como buen nomás. cliente de Hola Arabro, te Germán, metiste por ¿cómo la fila al medio, estás? Te dale. quiero agradecer la asesoría. Gracias, muy Ah, amable. entra ahora, ya, no, perdón, perdón. No, dale nomás. Oye, Germán, me encantó tu asesoría. De verdad que como que, entre Muchas gracias. comillas, nos centraste o nos centras un poco. Yo soy así, soy media volátil, entonces a veces eso que tú dices que hay que poner número, creo que para todo en la vida existe yo creo que ese es el mejor tips, ¿ah? Porque, por ejemplo, no sé, voy a algo súper cotidiano, una dieta. Te dije poner Sí. número a la caloría, porque si no, finalmente no te sirve Total, la dieta, ¿cachai? sí, Entonces, la verdad total. que creo que ese dato, el poner número, creo que a mí en lo particular me marca un montón, porque soy como un poco, como te dije, volátil, y el hecho de poner número, el que diga, oye, no, le tienes que poner número a tu captación, porque es un punto en lo particular mío, a mí me pasa que me cuesta captar. Claro. Lo que pasa es que yo, Seri, Tú me yo dices, lo que oye, soy veo. súper buena vendedora, vendo. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, Jocelyn, y ahí me diste pie a algo interesante.
Lo que pasa es que uno se excusa generalmente en esta pega de que es muy bueno vendedor, pero uno tiene que ser muy buen captador. La venta muchas veces viene por consecuencia. Es más, yo he tenido la suerte de, aparte de haber capacitado a más de, no sé, 5.000 corredores, de haber tenido muchos corredores en general que vendían sin querer vender. Y vos te decías, estos son buenos vendedores, y te lo voy a explicar muy fácil. Cuando captáis una propiedad muy en precio y la propiedad está visiblemente bien puesta, a veces aunque no la quieras vender, la vaya a vender. ¿Por qué? Y doy un caso muy burdo. Pues la propiedad está en precio, el tipo llegó, le gustó la propiedad y dijo, vieja, ¿te gusta? Sí, te la compro nomás. ¿Cachai? O sea, y el tipo el corredor estaba parado en la puerta y llega a mí y me dice, jefe, ¿qué? ¿Vendí una propiedad? Pucha, lamento decirte, compadre, que usted no la vendió, pero ya, pongámosle que sí, ya, toque la campana. Pero no es así, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó ahí? Es la captación. Entonces, los corredores no entienden que el negocio está acá, no acá. Cuando entiendan eso, cambia absolutamente el juego. Si eres tan buena vendedora, sé mejor captando y te va a ir la raja. Buenísimo. Jeffrey, Sí, ¿te puedes yo creo desmutear? que ese es el Ah, punto porque Jocelyn, Perdón. perdón, dale feedback del feedback que te dio Germán, pero para que vayamos avanzando. Y tengo un disculpa, delay porque Jocelyn. voy manejando. Te caché, que está en la luna. Oye, Sí, pero dale, mira, muchas gracias a los dos, se pasaron. no, grande Gracias, José. Jocelyn. Voy a pedirle aquí a Jeffrey, pero ahora sí, Jeffrey, dale, te voy a mandar solicitud de desmutear, te debería llegar por Ahí, tu lado para que puedas hablar. ahí que Perfecto, me sí. entra. José, Hola, hola, ¿cómo están? muy Bueno, bien. primero agradecer, súper explicativa y la verdad bastante entretenida, dinámica. Gracias. Nosotros atacamos este rubro por el lado legal. Nosotros, la mayoría de las captaciones que tenemos son por arreglar problemas legales, de todo tipo, Perfecto. herencia. Ustedes, me imagino, lo comprenden. Tengo dos preguntas. Una, Sí. referente a DataPro, que es si es que le van a hacer aplicación para el celular. Sí, Eh, sí, viene de hecho. Mira, hoy día ¿Sí? hay que ser súper. Mira, a mí, los que me conocen saben que no hay nada más que me cargue que mirarme al espejo y no sentirme cómodo con mi propio reflejo. Por lo tanto, tengo que ser súper transparente siempre la respuesta. Viene la aplicación, pero es importante acotarla a lo que la aplicación va a hacer. Todo acá tienen banco, ¿verdad? Y la web de tu banco es súper profunda en solución. Y la aplicación de tu banco es más restringida. DataProp va a pasar lo mismo, de verdad. Nunca la aplicación va a poder ser igual que la experiencia en página web, pero va a existir. Lo importante que va a tener la aplicación no es que si tiene todo lo que hay en DataProp o alguna parte, lo que va a tener es que me va a permitir decirte a ti, Jeffrey, ¿me das permiso para mandarte globos? Tú vas a decir, sí, dale, entonces cuando un lead caiga, te lo voy a poder empujar como quien te llegó un mensaje WhatsApp. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿ya? Por supuesto. Que no va a decir, pero ser como súper responsable de que es imposible que sea exactamente igual a la web, porque una tiene 3 años o más de desarrollo, la otra ya está a puertas de salir. Absolutamente, principalmente por el tema de lo que sea rápido de ver, necesario temas de Sí, velocidad. ahora ojo, hoy día Solamente DataProp es responsivo con cualquier dispositivo. Tú puedes dejar tu contraseña vinculada para llegar y con un clic entras y claro, navegas de ahí. Pero no es app, es una web app, ¿ya? Y claro, perdón, ¿te puedo hacer un paréntesis, chico Jeffrey, que por dijiste algo supuesto, súper importante y me encanta decirlo a la gente que está del ámbito legal, que entra después al sector de corretaje, porque entran con un superpoder que en cierta manera yo creo que no lo han podido medir, y estamos hablando de medición, tiene un poco de contingencia. Nosotros cuando hicimos DataProp, dentro de las cosas que fuimos a validar, fuimos a preguntarle a corredores sobre los dolores, cómo resolver, fuimos a preguntarle a clientes finales a través de una empresa que se llama Estudio Público, y algo que el cliente dice, para que todos ustedes sepan, 70% de la muestra de clientes finales valora el servicio de corretaje, que es un dato súper potente porque uno pensaría que quizás es menos, no, los clientes a quien atendemos valoran al corredor. Ojo, lo que pasa es que quiere que mejore el corredor, que es otro tema, pero cuando uno le pregunta específicamente qué es lo que más valoras de tu corredor de propiedades, adivina qué es lo que dicen: la asesoría legal. Y yo me pongo a pensar, porque cuando yo lo veía antes de la respuesta, pensaba que lo comercial, que el marketing, que la venta, que el café, no, y por un gran margen, lo que más valoran es asesoría legal. Y yo me pongo a pensar, chuta,
¿los corredores estamos preparados para capacitar legalmente? Pero Pues sí, po, ¿verdad? Así que tenía una mira, ventaja sobre es un gran nosotros. punto, principalmente Buen por una punto. brecha que hay, que es la gente con el lenguaje legal. Ese es el grave problema, es que la gente le hablan de algo legal y la verdad no entiende nada. Y está bien porque no es su área. Entonces, Vamos. lo importante del corredor es acercar los términos. Y yo creo que ahí es cuando está el mayor enganche con la gente. Un corredor nunca va a poder ser un abogado porque no lo son, pero No sí lo puede son. acercar el lenguaje técnico a la gente, poder explicarle lo que es una posesión efectiva, no importa que no la sepa hacer, poder darle ese valor. Mira, y Simplemente si te puedo por ahí. complementar esa respuesta, disculpe, nos vamos un poco, y si bien ponte tú que el corredor no tenga la competencia, como dice don Claro, Germán, de poder asesorar en lo legalmente, es importante que el corredor esté conectado con buenos abogados, entonces. Porque si por sí, último no es Totalmente. él el que da la asesoría, Totalmente. tenga con quién poder derivar alguna consulta un poco más compleja. Pero al final tu cliente valora poder resolver el tema legal, ya seas tú o un colega claro. o un par o un amigo, que se resuelva, es darte importancia. Y a mí, en lo personal, nunca me esperaba esa respuesta. Yo estaba, como yo soy comercial, para mí era 100% iba a decir que el No, por marketing, supuesto. que venda, que no, era algo muy concreto. Por un amplio margen, valoro la asesoría legal que me entrega un corredor. Te Quizás lo dejo también ahí. por el marketing y Tu ese ámbito. propuesta, te acabo de dar tu propuesta de valor ahí para que la puedas articular. No, sí, la Exactamente. tenéis clara. La tenéis Quizás el clara. marketing y eso está más cercano a la gente. En cambio, el ámbito legal no. Quizás va por ahí. Totalmente. Bueno, de hecho, terminando, nosotros llegamos a vender casas en realidad, porque la gente no tenía, nos tomaba desde que tenía el problema legal y después nosotros le terminamos, dejamos la casa perfecta para la venta y la gente quedaba, puta, ¿y quién me la vende? Y las dejamos medio abandonadas. Entonces al final llegamos al corretaje derivado de lo legal. Así fue. Mira, Bonita ruta. Mira, a mí me Claro, toca ver harto cliente en Dataprop que algunos nacen del corretaje mismo duro y puro, pero muchos llegan de otras áreas, ¿verdad? Algunos arquitectos que migran para el corretaje, sí, pensadores que se pegan el saltito al corretaje, y también me toca ver tu historia, no con tanta frecuencia, pero la veo. Y bueno, a mí siempre me alegra que es muy importante que en este oficio, pues me encantaría decirle profesión, pero no está institucionalizado, por lo tanto hay que tener ojo con el término, pero que hayan distintos superpoderes, ¿verdad? Eso lo hace interesante, de que hay una oferta, ¿verdad? Y que hay que ir a competir, bueno, cuál es más potente que la otra? Así que ojo aquí al resto, para que no descansen en los laureles, ¿qué van a hacer para ir a competirle a esta propuesta de valor legal, ¿verdad? Es ganable, ¿verdad? Pero cada uno tiene que parar a pensar en la pregunta. Y un día trabajando, aquí está donde gano yo, aquí está donde me diferencio y cómo hago yo que el cliente feliz. Ya. Pero eso, Jeffrey, gracias. totalmente. Pregunta para muchas Germán gracias. Avía, perdón, me metí a conversar Muchas contigo, pero gracias. muy interesante, gracias. Ya los que me conocen saben que soy bueno para hablar. A mí quedarme callado durante Germán me cuesta N, así que aquí me, No aquí me desahogo problem, un no se poco. preocupe, no se preocupe. No sé si Pasamos la alguien más tiene palabra, un alguna parcito otra más. consulta, alguna otra consulta por ahí, chicos. Si alguna que nos haya quedado ahí en el tintero. Estaba revisando el chat, al parecer. Alguien preguntó algo importante, quizás yo lo quería responder, pero lo dejo a ti. Cuando tú estabas hablando sobre la calidad de cartera, ¿verdad? Que el Sí. 20% explica el 80% de tu flujo. A mí, pero bueno, ¿y qué hago con el resto? Entonces, ¿qué es lo que harías tú si tienes una cartera que Es empezara, una, que es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Lo que pasa es que efectivamente hay que entender como todo negocio que hay clientes que son para uno y clientes que no son para uno, pero nosotros cuando vamos dividimos las carteras, por ejemplo, en tres. Yo lo voy a poner como buen argentino que me gusta la carne, lo voy a poner en carne. Filete, guachalomo y charqui, el matambre? básicamente, claro, charqui que no va para ningún lado. Efectivamente, para cada uno de ellos tenés diferentes acciones. El filete, si el filete no lo estás exponiendo como debe o no estás haciendo estrategia, estás perdiendo mucha oportunidad. El guachalomo, efectivamente, si no lo estáis pasando a filete, estáis perdiendo oportunidad. Y el charqui, si llega un momento en que en realidad no lo pudiste pasar a Guachalomo y llega un momento que yo agarro esto y digo, mira, ¿sabes qué? Tengo una cajita
tengo un montón de moños de colores. ¿Con qué color querés el moño? Te pongo el moño y te la devuelvo, weón. No me interesa más esta propiedad. Si yo creo que hice todo lo correcto por la propiedad. Ahora, si no hice todo lo correcto, y ahí queda en las acciones, básicamente, ahí es cuando empezamos a quedar con cacho, porque al final sí son cachos, porque cuando tú publicas cacho, vienen más cachos. Es como pídele al cielo que te trae limones, te va a caer limones. Entonces, si yo publico una propiedad que está fuera de precio y la pongo en mi página, y después llega efectivamente el vecino de esa propiedad y dice, hola, mira, vi ahí que Gonzalo tenía publicada una propiedad. Ah, oh, mira, vieja, ahí están publicando una propiedad al lado de la nuestra en 20.000 UF. Pucha, nosotros pensamos que se vendía en 16. Hola, Gonzalo, ¿cómo estáis? Hola, ¿me podéis vender la propiedad? Sí, pues obvio te la vendo. En 20. No, pues si tu propiedad vale 16, pero ¿cómo si la tenéis publicada en 20 el vecino? ¿Cómo le explica al viejo que no hay chance? No hay chance, no hay ninguna explicación para eso. ¿Cachai? Entonces, nosotros mismos nos disparamos los pies. Y cuando nosotros nos disparamos los pies, no pidamos después que el negocio no evolucione. Si nosotros tenemos una cartera mala y la publicamos y nos llega más cartera más mala, y bueno, tampoco si nosotros tenemos una propiedad que hoy día está un 10% sobre tasación, un 15, no pidamos que llegue un milagro, si no nadie, no hay milagro en la vida, no se va a vender esa propiedad. Y hay que entender que, y esto es un concepto súper interesante, cuando tú tenías una cartera, hoy día lo hablaba también con un cliente, que me pasaba, me dice, oye, es que me llegan clientes que por ahí no me contestan, o por ahí el portal me manda clientes que no va a ser. Yo le digo, lo que pasa es que tú estás agarrando clientes que son paracaidistas, ¿cachai? Y esto hay que entenderlo muy bien. Hay clientes que son paracaidistas y clientes que son para nosotros. ¿Qué pasa? Cuando una propiedad no está en precio y está mala, caen todos estos clientes que son paracaidistas, que son clientes que, por ejemplo, se juntaron el fin de semana, estaba lloviendo y le dijeron, vieja, ¿y si nos cambiamos de casa? Pucha, estaría bueno, miremos, po. Y empezaron a mirar y sin querer apretaron el WhatsApp. ¡Uy, coche su madre! ¿Cachai? Y te mandaron el WhatsApp, ¿cachai? Y de eso hay un montón. Y esos son los clientes que después no te contestan, pero eso quiere decir que si tú tenés 2, 3, 4 clientes de esos, es que la propiedad está fuera completamente de rango. ¿Cuándo te das cuenta que una propiedad está realmente buena? Cuando te llama Gonzalo y te dice, hola, ¿qué tal? Mira, Germán, quiero visitar la propiedad. Tú le preguntas a Gonzalo y hace, sí, mira, yo llevo buscando 6 meses, estoy re podrido, mi señora me tiene hasta acá, ojalá le guste la propiedad. Ese es un cliente, quiere decir que la propiedad ya está en precio, está en el sector correcto, porque el cliente sabe lo que quiere. Y sabe lo que hizo ese viejo, se mete todos los días al portal, o es más, el portal le está avisando las propiedades nuevas que le están llegando, weón. Entonces, ahí te das cuenta que estás en el lugar correcto y con la cartera correcta. Cuando te ganan los paracaidistas, efectivamente no estás en el lugar correcto. Entonces, hay que entender las señales, y cuando entendí esas señales, también te entendés que tenés que hacer acciones sobre esa cartera. Ahora, tú te das vuelta, y eso también pasa, vas a hacer acciones sobre la cartera y la cartera no reacciona. Y no va más esa cartera, no va más. No, no, no le pidáis más, no le pidáis más porque no va más. Hay que tener recambio, recambio, recambio. El negocio necesita de in y out. Y el out no significa que siempre sea venta. ¿Cachai? Yo necesito sacar, y a veces nosotros entramos a una oficina y por ahí nos quedamos con el 50% de la propiedad o menos. Se la sacamos. Y yo le digo, esto va a doler, y va a doler mucho. Pero si no lo hago, tú estás en una falsa expectativa. Entonces, cuando tengo problemas de escasez y lo dejo con la mitad, le tenemos que meter cañón durante 1 mes y medio para meter. Ahora, todo lo que me vaya a meter lo vamos a meter así. No me voy a meter ni una propiedad así. ¿Me explico? Y ahí empezamos a enderezar el buque. Si los buques no se enderezan básicamente por suerte, se enderezan por estrategia. Entonces, cambiamos la estrategia, cambiamos la cartera, y esa en 6 meses me está diciendo, pucha, ahora me empezó a ir bien, weón, qué buena onda. Y sí, obvio, pero no es pero al principio dolió un montón, Mira, te puedo efectivamente. poner un poroto a eso, perdón que siempre le ponga un poroto a tu boya, pero yo hice un MBA en la Católica cuando era corredor de propiedades y la primera clase me hizo así, me reventó la cabeza, porque un profe me dijo, ser estrategia es difícil porque hay que tomar elecciones, dijo. Y es complicado tomar elecciones
cuando el abanico es muy grande. Y me dijo, la primera lección que todo hombre que hace estrategia debería tomar es empezar a ver qué no hacer, ¿verdad? Elige qué no hacer al tiro. Y te empecé a dar cuenta que el abanico se empieza a reducir y después tomar elecciones más fácil. Pero yo a mí me pasaba esto, tomaba propiedades en Cerrillo, tomaba propiedades, y yo vivo en Las Condes, tomaba propiedades en Pudahuel, tomaba de repente, Gonzalo, tengo una casa en Padre Hurtado, yo pensando generalmente que era la calle Padre Hurtado, no, era en la comuna Padre Hurtado. Pero ya le había dicho que sí, ¿verdad? Y me quedaba Allá. como súper lejos. Y después empecé a dar cuenta que yo tenía el poder de decirle no a eso. ¿Cachai? Pero no me atrevía al principio, porque la sensación de no tener cartera, que tengo pocas propiedades, ¿de qué me sirve tener todas esas propiedades si no conozco los sectores, no conozco los precios, cuando hay que venderlas, no tengo idea del supermercado cerca, no llevo a mi hijo al colegio ahí? ¿Qué voy a vender de ahí si no soy experto en eso, verdad? Entonces, importante lo que está hablando acá, Germán, empiecen a acotarse, qué quieren hacer, cuál es el ticket de propiedad, que tiene que ver un poco con la planificación de los flujos, cuál es tu objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, es como muy importante para empezar a elegir qué quieren hacer, descarten al tiro lo que no quieren hacer. ¿Ya? De que esto de acá, no, y va a ser más fácil empezar a entender qué quieren conseguir. Y de ahí empieza a decantar para atrás el plan. Existe un periodo de tiempo límite para que la propiedad se venda. Siento que cuando uno piensa que ahí voy para allá. Em, Siendo Seré yo, sí. buenas fotos y visitas, pero seré yo, señor. Dice, sí, mira, hay algo súper, sí, para mí, y esto también parte de lo que hacemos nosotros cuando analizamos una cartera. La cartera para mí es como un semáforo, básicamente. Está o en verde, o en amarillo, o en rojo. ¿De qué depende eso? Del tiempo, efectivamente. ¿Por qué? Porque tu negocio tiene una cierta rentabilidad y la rentabilidad que le asigna el tiempo. O sea, nosotros lamentablemente no vendemos por Mercado Libre zapatos y mientras se están vendiendo zapatos pedimos en China otro container que nos viene llegando y seguimos vendiendo y vienen llegando. No, esa no es nuestra pega. Lamentablemente nuestra pega es mucho más larga. Tenemos que captar la propiedad, llevarla a precio, venderla y después encima tenemos un proceso como, ¿cierto?, de 3 meses, por lo menos. Entonces, cuando tú tenés una propiedad de 2.000 UF, 3.000 UF, que ya pasa los 60 días, básicamente, de que no se vendió, perdiste plata. Ya estás perdiendo plata. Ya esa propiedad no es rentable para ti. Saca la cuenta. La vendiste, la perdiste después de las 3 meses y tuviste 6 meses. Y lo divides, la comisión la divides por 6, es menos que un arriendo, man. O sea, cero rentable tu negocio, cero. Entonces, por eso hacemos números, porque yo cuando le muestro los números, le digo, viejo, tu oficina es menos rentable que nada. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros tenemos que hacer estrategias para que se venda muy rápido. Y ahí hay estrategias de aceleración. Hay estrategias de aceleración de cartera. Entonces, cuando tú tenés una cartera que está, gran parte de las propiedades están en verde o en amarillo, ya, ok, es una cartera rentable. Pero si toda la cartera está en rojo, yo tengo visto cartera de 200 días, 300 días, ni una chance ahí, ni una chance de que nosotros logremos sacarle leche a esa vaca. O sea, ¿se entiende? O sea, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Entonces, no hay chance. Entonces, hay que entender básicamente ciertos conceptos que no vendemos solamente por vender. La rentabilidad de nuestra cartera es importante porque no llegamos al número nunca, no podemos llegar, ¿cachai? Entonces, es importante también que las publicaciones, mostrar no solo los portales, que todo lo que conocemos, pero sí, a ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con las publicaciones, efectivamente la exposición, entre mayor exposición tenga la cartera, mejor, pero también se van haciendo estrategias de posicionamiento que hoy día no tienen que ver con solo la publicación, vas haciendo estrategias de posicionamiento, de flujo y demás que vas midiendo y vas generando lo que tienes que generar, ¿cachai? Si no pagas oro premium, estás perdido. En algunos casos sí, en algunos casos no. Efectivamente, nosotros tenemos oficinas que facturan 600 millones al año y el 7% puede ser, o el 5% puede ser pagado, pero depende también de tu facturación y depende de dónde estés y cuál sea tu ticket, básicamente. Todo depende mucho de tu análisis, de dónde quieras llegar y cuál es tu ticket.
en general. Hay ciertos tickets que te van a exigir una inversión mayor y hay ciertos tickets que no te van a exigir más que ponerle un poco más de cabeza. ¿Cachai? No siempre es pagar. Ya yo veo oficinas que pagan y pagan y pagan, y yo digo, ¿para qué pagarle? Le pagaba un destacado a una propiedad de 25.000 UF, bueno, si está compitiendo con tres pehueones. No, weón, perdón que me meta, pero es que Perdón. esta pregunta me resuena porque creo saber Es como quiero saber quién es entender. Julia, pero es que lo habéis dicho todo el ¿Digo? rato. O sea, hay que tener fuentes de adquisición de negocio y un Sí, lado, ¿verdad?, son la captación, pero la colocación también. Entonces no podemos tener todos los huevos en un mismo sí, no, canasto. no. Ese canasto se cae y se rompe, chuta, ¿qué pasa con mi corredora? Entonces, pero ojo, que al activar distintos canales de adquisición, Meta, Marketplace de Facebook, la lecera que quieran, o portales, midan para saber el retorno a la inversión. Si no es Sí, llegar y abrir un canal, o sea, si no lo medimos, que hayas vendido una propiedad, pero te costó un mundo vender la verdad, te vas dando cuenta tú dónde te conviene ir poniendo estas 60 lucas, estos destacados, en una propiedad de este nicho o en un canal, ¿verdad?, que me vaya generando mayor leads, ¿verdad? Pero es importante, múltiples canales y medir que no quede así, que no quede la sensación, como se dice, más data, menos guata, ¿ya? sí, completamente. Entonces, todo depende mucho de efectivamente dónde estés posicionado y qué ticket también quieras vender y qué es lo que quieras posicionar, pero es distinto. Oye, ¿les Bueno, parece chiquillos, entonces, siendo las 9:15, de manera cristiana, ir dándole ya un poquito de cierre? Tenemos una pregunta más, Germán, para llevar a las 9:15, para dale, cerrarlo así. Y por si alguien se quedó en el tintero, a alguien le gustaría alguna palabra de cierre, alguna última pregunta para el grupo, aprovechamos. aprovechamos si alguien más tiene, si no, Si no, hasta la próxima, pues. Muy bueno. bueno chicos, espero que lo hayan pasado bien, les deseamos lo mejor. Ya saben, ahí le vamos a mandar los correos, los que tienen ahí, así que los que quieran disfrutar de DataPro, del tema de la asesoría. Y bueno, nos estaremos viendo como siempre, si Dios lo quiere, nos estaremos viendo siempre en algún webinar, en algún lado. Así que muchas gracias por todo. Un abrazo muy grande. Grande, Germán, gracias por tu Gracias, tiempo. Un Germán. aplauso. Chao, Muchas que estén muy gracias. bien. Excelente. Chao, chao. Gracias. Dale, buenas Buenas noches noches a a todos. todos. Lleguen, Gracias, Gracias. buenas lleguen Chao, sanos y chao. salvos a sus noches. camas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un gustazo haberlo visto todo hoy día. Muchas gracias. Chao, Andrea. Nos vemos la siguiente. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, gracias. Gracias.